¿Existe un pecado o existen muchos pecados? Vamos a verlo. El primer tipo de pecado es el pecado original. En el cristianismo, el pecado original se deriva de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Y eso marca que todos, por naturaleza, somos pecadores, pero tenemos la decisión de si pecar o no pecar. En los primeros 3 capítulos de Génesis cuenta que Adán y Eva vivían en armonía con Dios en el jardín y que la única condición que tenían era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no, morirían. El segundo tipo son los pecados de omisión. Pecar por omisión es dejar de hacer lo que se debe por lo que no se comete de forma activa. Esto puede ocurrir por ignorancia o porque dejamos de un lado las conductas que Dios espera de nosotros. Los pecados de comisión son aquellas acciones pecaminosas que realizamos proactivamente, ya sea como mentir o robar. El pecado de omisión es el que ocurre cuando no hacemos lo que es correcto, ya sea como no orar, no compartir a Cristo con los demás o no defender lo que es correcto. En Santiago 4:17 se explica como que este pecado de omisión es el versículo clave y dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La próxima categoría es la de los pecados de muerte, que tiene varias subcategorías. La primera es cuando pecamos deliberadamente, que esto es de forma intencional y repetitiva. O sea, que cada vez que pecamos, nosotros como conocedores de la verdad, estamos pisoteando la sangre de Cristo y su sacrificio. Si realmente tuviésemos más presente que cada vez que pecamos hacemos en vano el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, creo que nos esforzaríamos más para no pecar. Y la próxima categoría dentro de estos pecados de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en Lucas 12:10 dice: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y por último están los pecados de comisión, que son cuando hacemos algo que no debemos, ya sea en hecho, palabra o pensamiento. Y tanto los pecados de comisión u omisión pueden ser de forma intencional o no intencional. Nosotros debemos de ser mejores cada día, permitiendo que nuestra vida espiritual crezca para así poder evitar todos estos tipos de pecados. Dios es perfecto y nosotros somos los que necesitamos de Jesús cada día de nuestra vida. No es bíblico para una persona pecar habitual y continuamente como un estilo de vida y ser un creyente. Por eso Pablo amonesta en 2 Corintios 13:5: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Como cristianos sí tropezamos, pero no vivimos en una vida continua de pecado y sin arrepentimiento. Como Pablo, la respuesta del creyente debe ser odiar el pecado, arrepentirse y pedir la gracia para superarlo. Cuando pecamos, el Espíritu Santo es quien nos convence de esto y Él no nos condena como si ya no tuviésemos esperanza, porque en efecto tenemos esperanza porque Jesús murió por nosotros en la cruz. La gracia no es una excusa para pecar y no debe ser abusada. O sea, el pecado es pecado y no lo debemos tratar como algo que no hace daño o que es inofensivo. Los creyentes impenitentes deben ser corregidos en amor y los incrédulos necesitan escuchar sobre el arrepentimiento. Cerramos con el remedio, porque se nos ha sido dada gracia sobre gracia. La gracia es cómo vivimos, cómo somos salvos, cómo somos santificados y cómo seremos guardados y glorificados. Recibamos gracia cuando pecamos por arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios. ¿Por qué vivir en pecado si podemos vivir en Cristo bajo su gracia? Y recuerda, si el mundo no puede ver que eres diferente, entonces has fallado como luz en medio de la oscuridad. Dios te bendiga.